Eso, alaben al Señor con gozo. Dice, amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará la canción hoy, te canta, oh, tal como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Aquí cantamos, Señor Jesús. No hay otro nombre como tú, Señor. Por siempre te cantamos. Tú eres. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Gracias, Señor Jesús. Dígale a ti. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Gracias, Señor Jesús. Tú eres grande, Padre Santo. A ti cantamos. Amén. Den un aplauso al Señor ahí donde usted está. Muy bien. Bienvenido a todos y a todas a este nuevo espacio de estudio bíblico con la epístola de Judas. Ya estamos entrando en lo que es nuestra segunda clase y extendemos la invitación a todos y a todas para que pueda ser parte de lo que ya vamos a comenzar de lleno en la epístola misma. Vamos a comenzar a introducirnos ya en todo aquello que la introducción de la semana pasada nos vino diciendo. Así que quiero comenzar a invitarles para que puedan conectarse, llamar
a la familia, a reunirse, si está tomando tecito, oncecita, pueda también estar viendo juntos el estudio bíblico que tenemos preparado para el día de hoy. Una vez más que el Señor les bendiga, les abrazo desde la distancia y les invito para que dispongamos nuestro corazón a oír palabra del Señor, dispongamos nuestro corazón a introducirnos de una manera seria en la Escritura, de una manera sistemática en la palabra del Señor, de una manera que nos permita profundizar mucho más en el conocimiento de nuestro Dios. Siempre es bueno que podamos todos juntos aprender de la palabra de Dios. Y no hay nada más bueno, creo yo, si podemos hacerlo en familia, si podemos hacerlo junto con la esposa, con el esposo, los hijos, las hijas, o algún otro familiar, algún vecino, ¿por qué no? Si es que es posible, si se puede en la situación. Así que les quiero invitar a que me acompañen desde su hogar, a que partamos orando a nuestro Dios para que podamos dar inicio a la clase número 2 de Judas. Le invito a que oremos. Señor, gracias por tu fidelidad, Dios. Un día más que tú nos das, Dios amado, y nos permites acercarnos a tu presencia, Señor. Un día más en que nos permites mirarte, Dios amado, a través de tu palabra. Un día más en que nos permites, Señor, acompañarte, Dios amado, a través del estudio de la palabra. Gracias, Dios, porque en el estudio de tu palabra, Dios amado, encontramos comunión, Dios amado, a pesar de en este tiempo estar lejos los unos de los otros. Estar, Dios amado, confinados en los hogares, Señor, y no poder reunirnos, Dios, como era de costumbre hace un tiempo atrás. A pesar de eso, Señor, tenemos la convicción que somos iglesia y que podemos reunirnos y ser comunidad, Dios amado, y tú puedas hablarnos, Dios amado, en esta noche. Gracias, Padre, por lo que tú hoy nos tienes preparado, y te pedimos que nos bendigas, nos llenes de tu presencia, Dios amado, en cada hogar, a cada familia, Dios amado, del más pequeño al más grande, nos permitas disfrutar del conocimiento de tu palabra y de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, gracias. Amén y amén. 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 Les invito entonces a que podamos comenzar el estudio de la epístola de Judas, recordando lo de la semana pasada, que fue una breve introducción, porque pusimos como un breve título a esta epístola de Judas, un urgente cambio de planes. Y para modo de recordar, ¿no es cierto? Un urgente cambio de planes, ¿por qué? Porque Judas había tenido una intención inicial, y la intención inicial, ¿cuál era? Era poder escribir una carta con el fin de hablar a los hermanos sobre la común salvación que comparte toda la iglesia, cada creyente. Pero esta intención inicial se vio quebrantada, por decirlo de alguna manera, porque llegó a oídos de Judas que habían noticias malas de la iglesia, porque habían situaciones complejas que se estaban atravesando. Y ese momento difícil quiebra la intención inicial en Judas y permite, de alguna manera, abre la posibilidad de una nueva intención. Por eso es que hablamos de un urgente cambio de planes, porque aunque la intención inicial era sumamente importante, hablar de la común salvación, la problemática que tenía la iglesia, que estaba enfrentando la iglesia, era mayormente urgente que la intención que Judas tenía en un principio. Por lo tanto, va a introducir una nueva intención, un cambio de planes urgente para escribir lo que nosotros tenemos hoy en nuestras Biblias, la epístola de Judas. Y el día de hoy vamos a introducirnos en los primeros 7 versículos, porque es un solo capítulo, para poder así, de esta manera, darnos cuenta qué es lo que nos va a estar hablando Judas, qué sorpresas va a tener la misma carta. Vamos a ver un poco cómo la estructura de las epístolas que vimos la semana pasada la vamos a encontrar en el texto que vamos a ir leyendo y vamos a ir estudiando. Así que
como les invitaba la semana pasada, si tiene un cuaderno, si tiene su Biblia en mano, su celular, tiene ahí usted la aplicación de la Biblia, como sea, los artículos que usted tenga necesario para poder aplicar su estudio, le invito a que no solamente lo escuche, sino que también pueda tomar nota, pueda escribir, pueda ver los powers si le sirven y anotar en su cuaderno y pueda estudiarlo en el transcurso también de la semana. ¿Por qué les animo a esto? Porque es importante no solamente acercarnos al estudio que se está dando en este momento, sino que también perseverar en él. Es necesario en este tiempo. ¿Por qué digo esto también? Porque, bueno, la semana pasada el hermano Gerardo hizo una pregunta muy interesante que yo no pude responder porque estaba tan ansioso que se me fue. No, la verdad fue porque no podía ver los comentarios ni nada de eso, sino que lo vi después. Y la pregunta del hermano Gerardo era: ¿cómo podemos identificar a los falsos maestros o a un falso maestro en el caso de que estuviera presente en nuestra iglesia o en alguna otra congregación o en la iglesia misma? Y la verdad es que estuve un poco meditando en eso, conversando con Diana, mi esposa, cómo poder identificar, ¿no es cierto?, a un falso maestro, y la conclusión que pude llegar es que la mejor forma de nosotros poder identificar de una buena manera a un falso maestro o a una falsa enseñanza o alguna falsa doctrina o doctrina dañina para la iglesia, etcétera, es precisamente con el estudio sistemático de la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos la palabra, si nosotros no conocemos el Evangelio, si nosotros no conocemos los textos bíblicos, si nosotros no conocemos qué está hablando cada libro de la Biblia, si no la manejamos, si no somos capaces de tomar la Biblia, tomar el celular con la aplicación de la Biblia o tomar lo que sea que tenga que ver con la palabra, si no sabemos tomarla, abrirla, manejarla, aplicarla, nos vamos a ver en un gran problema de que cuando se acerquen doctrinas falsas o enseñanzas engañosas o algo como eso, lo que va a ocurrir es que vamos a ser engañados. ¿Por qué? Porque no vamos a tener conocimiento de la palabra del Señor. Hay un apartado en la primera carta de Pedro, capítulo 2, al inicio del capítulo 2, donde Pedro llama a aquellos que son la iglesia, aquellos que aman a Cristo y que son amados por Cristo, a permanecer constantemente, ejercitando constantemente el conocimiento sobre la gracia que nos traerá Jesucristo, dice el texto. Y ese mantenerse en constante estudio o en constante estado de estar alerta frente a la gracia de Jesucristo nos llama a nosotros al hecho de que ser cristianos no es solamente profesar una fe, ¿no es cierto?, decir creo en Cristo, amo a Dios, etcétera, fui salvado por Él, soy parte de la iglesia, sino que implica nuestro interés personal por el estudio de la palabra. No quiero predicar respecto a esto, pero ¿por qué lo digo? Porque aparte de la pregunta del hermano, ¿cómo poder identificar? Yo creo que la mejor manera es estudiando la palabra del Señor, es teniendo conocimiento de la palabra de Dios, es conociendo sus mandamientos, como diría Juan en sus cartas, también en su evangelio. Por lo tanto, ¿cómo poder identificar? Estudiando la palabra, sabiéndola, podríamos decir memorizándola, pero también aplicándola, entendiéndola, siendo capaces de enseñarla, manejarla con responsabilidad, con devoción, podríamos decir, pero no solamente como un devocional espiritual, solamente de llenura, por decirlo así, sino que también en un contexto de estudio, de conocimiento, de sabiduría también. Sabiduría no en el sentido de acumular conocimiento, sino que sabiduría en el sentido de saber aplicar aquello que estoy aprendiendo a manejar. Por lo tanto, a partir de la pregunta del hermano Gerardo, también me tomo de la intención de poder animarles a ustedes a que permanezcamos estudiando la palabra. Por lo tanto,
vamos a introducirnos en la epístola de Judas, los primeros versículos, los primeros 7 versículos, que son poquitos, pero tienen mucho. ¿Y por qué rescato esto? Porque habíamos hablado la semana pasada que el primer acercamiento que generalmente se tiene a Judas es un acercamiento que tiene que ver con el preguntarse qué estará queriendo decir Judas con estas cosas medias extrañas, un conocimiento a partir de la curiosidad. Y la verdad es que cuando nos acercamos a Judas o cualquier parte de la palabra, por ejemplo Apocalipsis, que contiene muchos textos curiosos, si nos acercamos solamente a la curiosidad, no vamos a ser capaces de centrarnos principalmente en lo que Judas nos quiere decir. Por lo tanto, cuando nos comencemos a introducir en los primeros versículos, nos vamos a dar cuenta que Judas tiene algo profundamente importante que decirnos a nosotros hoy. No solamente a los receptores de ese tiempo en que Judas escribió, sino que también a nosotros hoy. Entonces, entendiendo esto, vamos a comenzar a aplicar, ¿no es cierto?, lo que el Señor nos está hoy queriendo entregar, que por lo demás es una gran bendición poder obtenerlo. Así que, permítanme un momentito, voy enseguida para avanzar. Bien, la semana pasada habíamos visto un bosquejo sintético de la epístola de Judas, a modo de recordatorio de la introducción, donde habíamos visto, ¿no es cierto?, aplicado de alguna manera la estructura de la epístola, como se ve también en Judas, que vemos la presentación y saludo, que es muy común en la mayor parte de las cartas o las epístolas del Nuevo Testamento. Habíamos visto, ¿no es cierto?, en esta introducción, en el bosquejo sintético de la epístola, que Judas presenta una intención inicial y una intención necesaria, que le habíamos comentado a raíz de por qué pusimos este título, ¿no es cierto?, un urgente cambio de planes. Va a centrarse en una situación muy importante que tiene que ver con los falsos maestros, a los apóstatas, como se les quiera llamar, y va a estar hablando, ¿no es cierto?, dando ejemplos muy judíos, porque Judas es un judío que parece que está hablando a una iglesia judía. Sin embargo, cuando nos introducimos en la carta, también podemos entender que está hablando a una iglesia judía y griega, o judía gentil. ¿Y qué es lo que va a estar tratando en esta parte de condenación, ¿no es cierto? Va a estar tratando el hecho de que a partir de la escritura Judas va a comprobar que ya se ha hablado un montón de veces en el Antiguo Testamento de que este tipo de personas van directamente a un camino de condenación. Y va a dar ejemplos muy judíos, por ejemplo, al castigo a los incrédulos del pueblo de Israel. Va a estar hablando de situaciones que también se hablan en el Antiguo Testamento, pero las va a relacionar con un texto apócrifo que habíamos comentado en la primera clase, que es el libro de Enoc, y habíamos hablado un poco qué eran los textos apócrifos. Bueno, Judas va a aplicar un texto apócrifo, que es el libro de Enoc, y aquí vamos a encontrar, digamos, la curiosidad de por qué Judas ocupa literatura que no está considerada en el canon hoy. Literatura que por lo demás nosotros no tenemos en nuestra Biblia, nosotros no consideramos que sea literatura inspirada por Dios, pero Judas la ocupa. Este mismo hecho de haber ocupado textos tanto como Enoc, como también la asunción de Moisés, va a implicar posteriormente al hecho de considerar o no la carta de Judas dentro del canon. Aunque los primeros padres de la iglesia, muchos no la consideraban dentro del canon, habían algunos que sí la consideraban como inspirada, pero al momento de plantearse la idea de poner a Judas dentro del canon, se vio un poco difícil por esto mismo, por ocupar textos apócrifos.
Sin embargo, esto tiene una respuesta. El hecho de que ocupe textos apócrifos, y quiero aclarar esto, no es la centralidad del texto, no es la centralidad de la carta, el que nosotros nos concentremos en el hecho de que ocupe textos apócrifos, sino que vamos a entender que los textos apócrifos más bien van a ser ilustraciones. Y si uno bien entiende las ilustraciones, por ejemplo, en una predicación o en un texto homilético, las ilustraciones no es lo central dentro de todo el mensaje. Por lo tanto, cuando leemos la epístola de Judas, tenemos que entender que las ilustraciones no son lo central. Por lo tanto, dejemos a un lado un poco digo yo, porque igual es bueno, la curiosidad, y logremos centrarnos en lo que la carta nos va a querer decir. Entonces, nos vamos a introducir en los primeros 7 versículos. Bien, la primera parte del primer versículo de Judas va a estar diciendo lo siguiente. Judas, esta es la presentación y saludo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Si usted tiene en su Biblia, ahí va a encontrar que el primer versículo dice eso. Continúa, pero vamos a ver primeramente esta parte. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Hay dos cosas que quiero destacar en solamente esta frase de la presentación y saludo de la epístola de Judas. Primero, que tiene que ver con el hecho de él considerarse siervo de Jesucristo y también el considerarse hermano de Jacobo. Me quiero concentrar en la primera parte del hecho de que se llame hermano de Jacobo. Cuando nosotros vimos en la semana pasada, vimos que habían muchos Judas en la Biblia. Dentro de eso obviamente está Judas Iscariote, pero no lo consideran porque es obvio que no hay que considerarlo. Pero vimos que habían varios en el libro de los Hechos que parece un Judas de Damasco, un Judas Barsabás, un Judas hijo de Santiago y un Judas hermano de Santiago, que también es medio hermano del Señor. Cuando nosotros entendemos, tenemos que entender un poco quién es Judas para esto. En primer lugar, Judas no es un apóstol del Señor dentro del grupo de 12 apóstoles, pero sí es hermano del Señor o medio hermano del Señor y a la vez hermano de Santiago, que también es medio hermano del Señor. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que Judas está integrando, digamos, el hecho de mostrar que él es hermano de Jacobo o hermano de Santiago, que por lo demás Santiago fue un líder muy importante en la iglesia de Jerusalén del primer siglo, lo va a estar haciendo. ¿Por qué? Porque Judas no es un apóstol. No tenemos ningún texto fuera de la epístola, otro texto más de Judas. No tenemos ninguna participación concreta, con peso, por decirlo así, esencial en el libro de los Hechos de Judas. No tenemos una participación esencial, por ejemplo, en si realizó trabajos misioneros como Pablo y Bernabé, por ejemplo, en el libro de Hechos. No hay una nombración, por decirlo de alguna manera, de Judas en los otros textos de las epístolas del Nuevo Testamento. Entonces parece que Judas no fuera nadie, por decirlo así. Obviamente es alguien, pero parece que no es alguien prominentemente importante dentro de los términos eclesiales. No es alguien que tenga peso eclesial, por decirlo así. No es un líder esencial dentro de la iglesia, no está dentro de los apóstoles, no aparece acompañado de Pedro, no aparece acompañado de Pablo, no aparece acompañado de Esteban, por ejemplo, en el libro de los Hechos. No aparece simplemente. Entonces parece que es una especie de un Judas medio desconocido, pero que se va a identificar con el hermano, siendo hermano, ¿no es cierto?, de Santiago de Jacobo. ¿Por qué hace esto? Principalmente porque debido a que no es una persona extremadamente importante dentro de los términos eclesiales, digo yo, no en el sentido de que no sea importante como persona y como hijo de Dios y como hermano de, ¿no es cierto?, sino que en el sentido de posición en liderazgo espiritual o eclesial de ese tiempo. Entonces tiene que decir, soy Judas, ¿pero qué Judas? El hermano de Jacobo.
Y cuando dice el hermano de Jacobo, vamos a estar entendiendo y el receptor va a estar diciendo, Jacobo, es hermano de Jacobo. Entonces, su carta va a tener un poco más de peso. Cuando nosotros veamos más adelante la carta, nos vamos a dar cuenta que Judas va a introducir el texto de la carta de Pedro. Y esto va a darnos a entender que nuevamente va a querer darle un poco más de peso a la carta, diciendo no solamente soy hermano de Jacobo, sino que también estoy considerando a un apóstol consistente, digamos, dentro de la iglesia, que es Pedro. Entonces su carta va a estar, ¿no es cierto?, dándose a entender como hermano de Jacobo, y también va a ocupar textos de Pedro para así poner más peso a la carta. Sin embargo, hay una preocupación interesante en Judas por la iglesia, lo que nos va a querer decir de alguna manera que no es alguien que de repente se le ocurrió escribir, es alguien que lo más seguro tenía algún trabajo eclesial, pero no era prominente como un apóstol, por ejemplo, de ese tiempo, en el sentido de conocimiento o de posición eclesial. No quiero decir que un apóstol sea más importante, no quiero que se confunda eso, no enseñamos aquello, sino que en el sentido de posición eclesial. Bien, y también va a estar diciendo Judas, ¿no es cierto?, como presentación, siervo de Jesucristo. Yo encuentro que esto es algo hermoso en la carta. Ya la carta nos está diciendo mucho solamente con la presentación. Judas es alguien humilde. Es lo que podemos extraer de la primera parte de la carta. Es alguien humilde. Él se considera siervo de Jesucristo. No es Judas apóstol de Jesucristo. No es Judas obispo de Jesucristo. No. Él simplemente se va a identificar como Judas siervo de Jesucristo. No es Jacobo, sino que hermano de Jacobo. No es el que está en prominente liderazgo, no. Es el hermano del que está en prominente liderazgo. Es siervo de Jesucristo. Y esa palabra siervo es muy interesante porque esa palabra es doulos o doulos, como se traduce en otros lugares. Es doulos, que va a designar exclusivamente al esclavo. Y al esclavo netamente tal. Sin embargo, hay otras palabras que se van a ocupar en la Biblia y que se van a ocupar en la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, palabras que van a tener que relacionados con el sentido de la esclavitud. Por ejemplo, tenemos la palabra aishmalotos, que va a designar al prisionero de guerra. El Nuevo Testamento no va a ocupar esta palabra griega, pero sí la va a ocupar la Septuaginta, que es la versión griega del texto hebreo del Antiguo Testamento, para designar a un prisionero de guerra. Entonces, cuando nosotros veamos textos que tengan que ver con guerras o con alguien prisionero de guerra, se va a estar ocupando la palabra aishmalotos en el Antiguo Testamento versión griega. También está la palabra desmios, que designa al encadenado. Esto está en completa relación con alguien que es esclavo o prisionero. El desmios es el encadenado. Por ejemplo, cuando en Hechos toman preso a Pedro y a Juan y los encadenan, va a ocupar la palabra desmios. Tenemos la palabra sigos, que va a designar al yugo que lleva tanto los animales como los esclavos. Algunos esclavos tenían que llevar un yugo, estaban presos, por decirlo así, amarrados. Sabemos que la esclavitud es algo completamente negativo. Ahora, todas estas palabras, aishmalotos, desmios, dulos, sigos, van a tener una connotación negativa en el sentido literal de la palabra. Cuando hablamos de un prisionero de guerra, de un encadenado, de un esclavo y de alguien que lleva el yugo, el esclavo propiamente tal lleva el yugo, tiene una intención completamente negativa. Pero cuando nosotros aplicamos figurativamente estas palabras en la Biblia, las podemos encontrar en un sentido positivo para nosotros. ¿Por qué? Porque de hablar, por ejemplo, al hecho de decir que
tal persona es esclavo, si lo decimos en un sentido literal, esclavo literalmente, nosotros vamos a saber que es algo negativo. Pero cuando lo vemos en un sentido figurativo en la Biblia, por ejemplo, dulos, esclavo, vamos a entender que ese dulos va a estar relacionado en un sentido positivo. ¿Por qué? Porque es alguien, un esclavo de Jesucristo. Y cuando tratamos el tema de la esclavitud, pero siendo esclavo de Jesucristo, el sentido cambia radicalmente y es completamente positivo. ¿Por qué? Porque no va a estar hablando de una esclavitud que va a ser dolorosa, de una esclavitud que va a requerir castigo, de una esclavitud que va a requerir trabajos forzosos, o que va a requerir ser encadenado, o estar preso, no sé, etc. Sino que va a tener la idea de estar completamente ligado y dependiente de Cristo. Entonces la palabra siervo, que literalmente es en el sentido griego, doulos, ¿no es cierto?, esclavo, literalmente es negativo. Cuando hablamos en el sentido figurativo y lo acomodamos, ¿no es cierto?, al hecho de ser siervo de Jesucristo, es distinto y toma un sabor aún mayor. Todos nosotros hoy somos llamados a servir a Jesucristo y considerarnos doulos de Él. Doulos en el sentido de lo que era un esclavo. En el tiempo del Nuevo Testamento, el esclavo podía, bueno, habían clases de esclavos, pero el esclavo que doulos se va a referir es un esclavo que es completamente dependiente de su amo. Es un esclavo que puede tener alimento gracias a la benevolencia de su amo. Es un esclavo que va a poder tener cama y una habitación gracias a su amo. Incluso cuando una persona incluso podía elegir ser un esclavo, si por ejemplo no tenía para comer, no tenía cómo vestir, no tenía cómo sobrevivir, podía ser un esclavo y sobrevivir a la vida. Podía tocarle amos o patrones, como quiera llamarse, de un muy buen corazón. Como por ejemplo la carta de Filemón, donde Pablo llama a Filemón, ¿no es cierto?, a tener un trato con su esclavo como Cristo lo tiene con él. Entonces, cuando hablamos de esclavo y cuando Judas dice que es siervo de Jesucristo, Judas está entendiendo completamente para qué está, por qué ha sido llamado, por qué ha sido considerado. Fíjese que hermano de Jacobo queda después de siervo de Jesucristo. Judas sabe que primero es siervo de Jesucristo y después es hermano de Jacobo. Después hermano del que es un líder prominente en la iglesia. Pero primero es siervo de Jesucristo. Es alguien completamente ligado a Él, que si se corta esa ligadura, ¿no es cierto?, que los une, Él muere. No come. No tiene para dormir, no tiene para comer, no tiene para vestir, no sobrevive. Entonces Judas entiende que primeramente es un siervo de Jesucristo. Y esto nos da a entender la humildad de Judas en el sentido de que no es, sé que no soy alguien importante, pero a mí me basta con ser siervo de Jesucristo. Sé que no soy un gran apóstol, pero soy siervo de Jesucristo. El solo hecho de ser siervo de Jesucristo es una de las razones para poder considerar su carta. Para poder decir, wow, Judas, el que nos está escribiendo, es siervo de Jesucristo. Tiene algo que decirnos. No solamente aquellos que tienen un rango eclesial, por decirlo de alguna manera, una tarea, un estado eclesial, un ministerio, como llamaríamos hoy nosotros, son aquellos que son siervos de Jesucristo. Todo aquel que es llamado por Dios está siendo llamado a servirle, a depender completamente de Él. Y si usted no ha sido llamado o no se considera un llamado, quiero decirle que el llamado es constante para nosotros a poder servirle y seguirle. Judas nos enseña un aspecto importante de la humildad, de poder relacionar el hecho de que
se podrá terminar todo, pero seguimos siendo siervos de Jesucristo. Podré tener todos los títulos eclesiales habidos y por haber, ser considerados eclesialmente por muchos, en muchos sentidos, pero fuera de todo aquello que es pasajero, lo más importante, somos siervos de Jesucristo. Y aunque el término es negativo, Judas nos está invitando a ver que este sentido de esclavo, figurativamente al hecho de relacionarlo con Dios, de relacionarlo con Jesucristo, es profundamente positivo. No hay nada de denigrante ser un siervo de Jesucristo. No tiene nada de vergonzoso ser siervo de Jesucristo. Y eso es muy importante para nosotros hoy. Así que espero que esto, que recién estamos viendo la presentación, ¿no es cierto?, del saludo de Judas, pueda mostrarnos algo muy interesante en el solo hecho de ser considerado siervo de Jesucristo. Bien, el texto dice, continúa después de esto, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Si usted se pregunta qué versión es la que estoy leyendo, es la NBI. Usted puede leer cualquier versión, va a ser muy parecido, pero aquí tenemos el saludo, ¿no es cierto? ¿A quiénes está escribiendo? ¿No es cierto? Está escribiendo a los que son amados por Dios el Padre. ¿Quiénes son amados por Dios el Padre? Son la iglesia de Corinto, es la iglesia de Galacia, son los Efesios, es la iglesia de Antioquía, ¿es solamente la iglesia de Jerusalén? No, son todos los amados por Dios el Padre. Luego dice, guardados por Jesucristo. ¿Quiénes son los guardados por Jesucristo? Es Corintios, es la iglesia de Grecia, por ejemplo, es Filipos, los que son guardados por Jesús. No, es toda la iglesia. Y dice, y llamados a la salvación. ¿Quiénes son los llamados a la salvación a los cuales Judas escribe? Es una iglesia de Macedonia, es una iglesia de Asia. ¿A quién? ¿Quién es? ¿Es de Antioquía, de Jerusalén? ¿Es la iglesia de Samaria? No, son todos los llamados a la salvación. La intención, ¿no es cierto? El ánimo de Judas, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Aquí vamos a encontrar la universalidad de la carta de Judas. El por qué se le considera una carta universal o católica, como vimos en la clase pasada, en la introducción, y no una carta que se dirige específicamente a una región. Estamos hablando de una carta que es universal. No está hablando de una iglesia de una localidad específica. Está hablando a los amados por Dios, a los guardados por Jesucristo, a los llamados a la salvación. Y hay algo muy interesante que me gusta aquí destacar en esta parte del texto, es esa parte donde dice llamados a la salvación. Esa palabra llamados me encanta a mí en el Nuevo Testamento porque tiene muchas acepciones. Dentro de las palabras que nosotros vamos a encontrar que se refieren al llamamiento de Dios en el Nuevo Testamento, las palabras griegas que nosotros vamos a encontrar va a ser kalein, que es llamar, kletos, que es llamado, y klesis, que es llamada. Ese tres tipos de palabras y sus acepciones, ¿no es cierto?, vamos a encontrar en los textos del Nuevo Testamento. Ahora, kalein, que es un verbo, va a tener 4 usos en el Nuevo Testamento que me parece interesante poder compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque kalein va a tener, en primer lugar, un sentido de llamar a una persona o cosa por su nombre. Es decir, la palabra kalein, llamar, el verbo, va a ser aplicado cuando se llama a una persona por su nombre. Oye María, oye José, ven para acá Pablo, ven para acá Elizabeth, qué sé yo. Está hablando de un sentido de llamar cuando se conoce a la persona o se identifica con claridad
la cosa a la cual se está apuntando. Va a tener también otra acepción o otro uso, la palabra kalein, llamar, que es citar a una persona a un compromiso para encomendarse a una tarea. Es decir, el kalein, el llamar, ¿no es cierto?, va a estar aplicado no solamente al llamar a alguien por su nombre, sino que también va a ser a un llamado en el sentido de encomendar una tarea. No sé, Pablo, anda a predicarle a tal parte. Ese es el llamado, a kalein. Pablo va a decir muchas veces que ha sido llamado, ¿no es cierto?, a ser apóstol de los gentiles. Ese llamado está en el sentido de una encomendarse a una tarea. También va a estar aplicado al hecho de una invitación a una persona a alguna actividad específica. Por ejemplo, a invitar a una persona a cenar, pero siempre esta invitación va a estar relacionada en un sentido hospitalario. ¿Sí? En un sentido hospitalario. Entonces, va a tener el uso de, este sentido de llamar, ¿no es cierto? El uso de llamar a una persona por su nombre. El otro uso, el segundo, sería citar a una persona para encomendarle una tarea. El tercer uso sería invitar a una persona a cierta actividad, pero de forma hospitalaria, como a invitarlo a cenar. Te invito a comer hoy día en la noche en mi casa. Y cuarto, va a tener la intención de citar a comparecer a una cuestión judicial. Por ejemplo, la llamada esta va a estar en relación a si la persona cometió un delito y va a ser llamado a asistir a los asuntos judiciales. Bien, cuando nosotros leemos el texto de Judas, donde dice a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación, el sentido específico que va a tener Judas va a ser un llamado que va a tener que ver con una invitación hospitalaria. Y cuando hablamos de una invitación hospitalaria, estamos hablando de una invitación que hace una persona externa a uno, fuera de uno. Es decir, no me hago yo mismo la invitación. La invitación la está haciendo otro. Pero es una invitación que depende de mi respuesta. Si la acepto, no la acepto. Esta invitación es una invitación abierta, que va a tener este sentido hospitalario. Y cuando nosotros hablamos de hospitalario, nos hablamos en un sentido de hogareño, un sentido caluroso, un sentido reconfortante, un sentido que abraza, que te hace sentir cómodo. No sé si usted ha ido, por ejemplo, a la invitación de alguna cena y se ha sentido incómodo en el lugar, por ejemplo. Eso no es una invitación hospitalaria. Yo he sido invitado, con mi esposa hemos sido invitados a comer a alguna casa, no específicamente porque quieran compartir con nosotros, sino porque quieren hablar ciertos asuntos que tuvieron en desacuerdo con nosotros. Y eso no es hospitalario. Eso parece una encerrona que hace un momento muy incómodo en el cual uno simplemente quiere que termine. Pero cuando es hospitalario, cuando la invitación es hospitalaria, tú sientes la comodidad hogareña. Es como estar en tu casa. Es como estar sentado en tu living. Es saber que no tienes que estar tieso, ¿no es cierto?, y preocupado de mantener cierta compostura, sino que tienes la comodidad de a lo mejor sentarte más cómodo en el sillón, estirarte un poquito, ¿no es cierto?, cruzar las piernas, qué sé yo, pedir un café si es que se puede, una agüita caliente después del almuerzo, con esa comodidad hogareña. Esa es la invitación que está hablando Judas. Judas está diciendo, yo les escribo a los amados por Dios, guardados por Jesucristo y aquellos que han sido invitados hospitalariamente a la salvación. Y cuando estamos atentos a esto, nos damos cuenta de una cosa. Nosotros calzamos ahí. La llamada que Dios ha hecho a nosotros es una llamada, una invitación completamente hospitalaria. No sé si usted recordará
el momento en que usted fue invitado por Dios, ¿no es cierto?, a la salvación, ¿cómo se sintió? ¿Cómo la experimentó? Fuera del hecho de entender lo que estuvo haciendo, también del hecho de su conocimiento propiamente tal, en el sentido de qué fue lo que sintió, cómo lo experimentó, cómo se sintió esa transformación. Yo recuerdo cuando fui invitado a esta salvación, que yo me sentí tan liviano, hermanos y hermanas, me sentí tan tranquilo, me sentí tan feliz, tan gozoso, con el corazón acelerado, porque sabía que estaba recibiendo algo sumamente importante, que hasta el día de hoy perdura. La salvación es esta llamada, ¿no es cierto?, que Judas nos quiere hablar, en un sentido de invitación. Sin embargo, el término va a englobar todas las intenciones que tiene la llamada. Si lo vemos en un estudio profundo de todo lo que tiene que ver con la llamada de Dios en el Nuevo Testamento, va a tener un sentido de invitación, ¿no es cierto?, pero va a englobar un fin total, ¿no es cierto?, de la llamada de Dios, un llamado personal. Dios nos llama por nuestro nombre, nos conoce, no solamente en el sentido personal me conoce a mí, como Edison, ¿no es cierto?, sino que también en un sentido comunitario. Él conoce a su iglesia. También va a englobar el sentido de la llamada que requiere un encomendarse. Porque cuando nosotros somos llamados por Dios, no somos llamados, y no hablo del llamado que hablo yo, no hablo del llamado en el sentido de un ministerio, ¿no es cierto?, de una tarea eclesial, no, hablo del llamado propiamente tal que todos compartimos, la invitación que Dios nos ha hecho a todos. Bien, esa invitación, ¿no es cierto?, tan hospitalaria, va a tener también, ¿no es cierto?, un sentido global en el sentido de que requiere un encomendarse a una tarea. ¿Cuál es la tarea? Servir a Jesucristo, seguirle, un caminar constante con Jesucristo. Es ser su discípulo constantemente y aprender constantemente y escucharle constantemente. Me encomiendo a Él, me entrego a Él. Como dice Judas, soy su siervo. Voy donde Él va, donde Él dice, allá estoy. Lo que Él hace, yo lo imito. Este sentido, ¿no es cierto?, de invitación, que va a englobar también el hecho de encomendarnos a Él, no porque yo fui llamado a ser pastor o misionero o algún obispo, no, en el sentido que todos compartimos, en el sentido de que somos llamados a servir a Él. Va a tener también un sentido que va a englobar una invitación hospitalaria, ¿no es cierto?, y también tendrá un fin judicial. Porque si hablamos en términos escatológicos, también nosotros somos llamados a cuestiones judiciales en el sentido de la llamada. Cuando hablamos de escatología vamos a encontrar, ¿no es cierto?, temas como el hecho del juicio, ¿no es cierto?, final, del juicio a los pecadores, pero también del juicio al pueblo de Dios. Por lo tanto, me parece a mí profundamente hermoso el sentido que Judas ocupa acá en el primer versículo respecto a la llamada a la salvación. Porque aquel que Judas está considerando en la llamada es todo aquel que ha sido invitado hospitalariamente por Dios. Y si usted no ha sido invitado hospitalariamente por Dios, la invitación está hecha. Está aquí. Ahora mismo, ahora ya, para todo aquel que la quiera aceptar. Por eso es que decíamos que es una invitación que la hace Dios, pero que depende del receptor, si la acepta o no la acepta. Ahora, otro punto. Es muy interesante que Judas haya considerado la palabra, ¿no es cierto?, llamados para salvación, que viene de kletos, que también que es llamado, ¿no es cierto?, es interesante que la haya considerado ahí, este sentido de invitación hospitalaria, porque va a estar escribiendo a las iglesias, ¿no es cierto?, a la iglesia universal, por un problema que hay, que se ha introducido falsos maestros. Entonces, cuando la carta sea leída, la carta va a tomar sentido ¿para quién? Para aquel
que ha sido llamado o invitado hospitalariamente por Dios a la salvación. Y ya vamos a encontrar un hecho de que va a ser un problema para aquellos que están ocasionando dificultades en la iglesia y que son los falsos maestros. ¿Podrán los falsos maestros considerarse dentro de esta llamada, de esta invitación hospitalaria, hogareña, calurosa por Dios? Eso lo vamos a responder cuando continuemos en el texto. Espero que les parezca interesante. A mí me parece interesante. Lo siento tan interesante que no sé cómo, no sé, voy a explotar si sigo expresándolo. Bien, dice, continúa el texto. Queridos hermanos, y aquí nos va a introducir en algo que nosotros vamos a considerar lo que es la intención inicial y la intención necesaria. Queridos hermanos, dice, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Judas tenía una intención, pero intensa, fuerte, que lo quería llevar a hablar sobre la común salvación que tenemos todos los creyentes en Jesucristo. Dice, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Judas se va a poner en la posición de ya, por una parte tenía una intención inicial, lo lamento tanto, era tan intenso el deseo que yo tenía de escribirles sobre la salvación que compartimos, pero veo que hay una situación más compleja que requiere que yo les ruegue a ustedes que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada, ¿no es cierto? Una vez, ¿no es cierto?, por todas a los santos. Cuando hablamos de sigan luchando vigorosamente, en griego va a ser epagonizetai, y epagonizetai es un verbo compuesto de epi y de agonizetai, o agón, que es luchar o lucha. Ahora, por sí mismo, agonizetai, que es luchar, es intenso por sí mismo. El solo hecho de luchar ya es intenso. Si somos llamados a luchar, ya sabemos que tenemos que ponerle con todo. Como sale ahí en el dibujito que le puse, para los que logran identificarlo, son dos bolas de Pokémon cuando luchan. En un sentido de humor que les quise poner ahí. Pero cuando vemos que esta palabra, ¿no es cierto?, en el sentido de solamente luchar, de agonizetai, ya es intenso, cuando le agregamos el epi, le vamos a aumentar esa intensidad. Y vamos a estar hablando de una lucha ardiente, un contender ardientemente, un concentrarnos en esta lucha, ¿no es cierto?, que por lo demás no está hablando en Judas de violencia, sino que está hablando de una posición frente a la fe que tenemos todos los creyentes. Es decir, luchar vigorosamente, ardientemente, por esto que nos pertenece, que Dios nos ha dado. Si nos pertenece a nosotros, tenemos que luchar vigorosamente por esto, porque esta fe está en peligro. Eso está diciendo Judas. Pero es interesante la palabra que está ocupando, porque está llamando a la iglesia a ponerse en una posición que a lo mejor no estaba teniendo. Por eso, como decía la semana pasada en la clase número 1, parece que la carta también va a ser un llamado de atención para la iglesia misma y no solamente para los falsos maestros. Va a ser un espejo para la iglesia, para poder hacerles darse cuenta de si están en el lugar correcto o no. Entonces Judas le está diciendo, hermanos, yo sé que ustedes son llamados por Dios, han sido invitados hospitalariamente por Dios, pero les estoy pidiendo, rogando, dice, que comiencen a luchar con mayor intensidad por la fe que ustedes tienen, la fe que fue encomendada por Jesucristo a los apóstoles y los apóstoles nos han entregado a nosotros. Entonces quiero recalcar que cuando Judas quiere hablar de este epagonizetai, de este luchar con
mucha intensidad, vamos a tener que entender de que la situación que se está enfrentando es bastante compleja, difícil. Es decir, Judas los está invitando a salir de la comodidad que están teniendo la iglesia para poder de alguna manera tratar esta problemática que se está viviendo en la iglesia. El problema, dice Judas, es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos. Y la palabra que ocupa ahí para infiltrado es muy interesante. Ocupa la palabra pareisidousan, que viene de la palabra griega pareisduno, que significa establecerse junto a o alojarse clandestinamente. Eso está hablando cuando habla de infiltrado. Pareisdousan, alguien que se ha alojado, se ha metido clandestinamente. Y se aplica esta palabra para reflejar la mucha astucia e insinúa una acción que es negativa, que es mala en una sociedad o en una situación. ¿Dónde se va a aplicar esta palabra o en qué se va a describir esta palabra? En la sutileza que tiene un soldado de guerra que entra a espiar a la nación enemiga y así de esta manera ocasionar la derrota de esa nación. Es decir, la palabra infiltrado tiene una connotación muy interesante, porque tiene que ver con entrar camufladamente, tiene que ver con introducirse y te introdujiste y nadie se dio cuenta que entraste. Pasaste por las fronteras y nadie se dio cuenta que pasaste por la frontera. Tenías en tu chaqueta un arma, en tu auto, en la maletera llevabas ametralladoras, ¿no es cierto? Y llevabas a lo mejor un librito con la manera de poder atacar, ¿no es cierto?, la nación, pero entraste y nadie se dio cuenta. Un infiltrado, una persona que se alojó clandestinamente. Podríamos aplicarlo hoy día a aquel que sale sin salvoconducto, a aquel que sale sin el poder, ¿no es cierto?, que da la comisaría. Podríamos aplicarlo de alguna manera, aunque la intensidad no es tanta. Pero es cuando estás ingresando, ¿no es cierto?, a un lugar del cual no perteneces, con una intención negativa, específicamente para destruir. Y cuando hablamos nosotros de estos ciertos individuos que se han infiltrado, no son gente que simplemente se les invitó una noche de reunión de evangelismo, ¿no es cierto?, y pasaban adelante. No. Se infiltraron ¿cómo? Se hicieron pasar como cristianos, se comportaron como cristianos, hablaron como cristianos, enseñaban lo que la fe común de todos enseña, compartían una moral cristiana, una ética cristiana, un comportamiento genuino cristiano, desde un principio para poder, de alguna manera, alojarse clandestinamente en las iglesias. Y el problema es que la iglesia no se daba cuenta. Comenzó a recibir enseñanzas de personas que no eran las que los apóstoles habían enseñado y comenzaron a aplicarlas para su vida. Y es bastante complejo. Yo creo que hoy eso puede ocurrir, por supuesto. La iglesia puede ser atacada, ¿no es cierto?, por alguien que se ha infiltrado con otras intenciones, sí. Podemos ser engañados, sí. Por eso es que el llamado de Judas es hora de luchar con ardor. Es hora de luchar con fuerza. Esto es complejo. Hay gente que se ha infiltrado, se ha metido, no se dieron cuenta, pero podemos identificarlas. Interesante. Dice que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación, dice Judas, hablando de estos individuos que se han infiltrado. Es interesante porque la palabra que ocupa ahí para señalados es progegramenoi.
Y progegramenoi tiene la significación de escribir de antemano, de escribir previamente. Esta es la idea. Cuando nosotros leemos versiones más antiguas de la Biblia, no vamos a encontrar, por ejemplo, la Reina Valera es una versión más antigua y otras más antiguas. La intención que parece que tiene estas versiones es que está diciendo que parece que de estas personas ya está escrito sobre ellos. Pero la intención que tienen realmente es otra. La intención tiene que ver con que la Biblia, con que la Escritura ya nos ha dado ejemplos de personas como estos, y los ejemplos de personas como estos es que siempre caen en condenación. O sea, no nos está hablando de que estas personas están escritos en un libro como el libro de la vida, por decirlo así, en un libro de la condenación, supongamos. Están escritos en un libro de la condenación y ese libro ya nos dice que ellos ya van a estar condenados. No, está tratando de decir simplemente que la Biblia ya nos da ejemplo de que personas como ellos siempre recibirán condenación. Por ejemplo, la Biblia del lenguaje sencillo lo dice de la siguiente manera. Dice, estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes. Colado, por eso es el lenguaje sencillo. Y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y Dueño. Y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón. Y esta es la parte que quiero que veamos. Dice, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente. Entonces, a partir de esto, nosotros, de esta idea de que han sido señalados para condenación, nosotros nos vamos a introducir en los ejemplos que Judas quiere darnos. Es decir, Judas está diciendo, la Escritura ya nos ha dado ejemplo de gente como ellos, y los ejemplos que nos muestra de ese tipo de gente es que reciben la condenación de Dios. Entonces va a comenzar a decirnos, Judas, que estos infiltrados, estos individuos que se han infiltrado, ¿no es cierto? Y no nos dimos cuenta, no se engañaron, como dice el lenguaje sencillo, de igual manera, como los ejemplos que vamos a ver a continuación, van a ser condenados. Dice así, son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único, soberano y Señor. Quiero que por favor nos centremos aquí porque lo que está haciendo Judas es que nos va a describir a estos falsos maestros. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La palabra libertinaje en griego aquí es aselgeia. Y aselgeia tiene la siguiente intención. Es la pérdida completa de toda vergüenza. Eso es aselgeia, cuando habla de libertinaje. Han cambiado la gracia de Dios en libertinaje. Es decir, ellos no tienen ninguna vergüenza de hacer lo que se les plazca y van a usar la gracia, de alguna manera lo que la gracia nos enseña, para simplemente justificar aún más sus actitudes de poca vergüenza, de poca dignidad. Es decir, son personas que no les importa que se conozcan sus crímenes. Y no está hablando de personas arrogantes, porque el arrogante sabe de qué está presumiendo, por decirlo así. A ellos simplemente no les importa si el resto se da cuenta o no se da cuenta. A ellos no les importa el sacarle, ¿no es cierto?, el dinero del pobre y echárselo a su bolsillo en frente de todos en la reunión, no porque sean orgullosos, no, simplemente han perdido la dignidad. Ellos no encuentran que eso sea malo. Simplemente ven que pueden hacerlo porque la gracia la han transformado. Y precisamente cuando hablamos de este libertinaje, ¿no es cierto?, han cambiado la gracia en libertinaje, generalmente esta palabra se va a relacionar específicamente con cuestiones sexuales.
pero no va a relacionarse únicamente con cuestiones sexuales, sino que se va a relacionar con todo ámbito de la vida. Por eso es que puse ese dibujito que está ahí, porque el acelgués es aquel que perdió la vergüenza, la dignidad. No le importa nada. Si roba, no le importa. Que lo vean, no importa. Si golpea al otro en su rostro, no importa. De alguna manera, según ellos, la gracia se los permite. Si le roban, ¿no es cierto?, al más pobre. Si se aprovechan, ¿no es cierto?, de los débiles. Si son capaces, ¿no es cierto?, de ir donde las viudas y robarles sus propiedades frente a todos los demás, y luego van a la reunión, ¿no es cierto?, y saben que todos los demás saben lo que hicieron. No les importa, porque son acelgués, son personas que perdieron la dignidad. Y acelgués hay por todas partes. No son personas que quieran presumir una posición, sino que simplemente encuentran que no hay nada malo en lo que están haciendo. Y ahí está el peligro de todo esto. Un peligro terrible. Porque parece que no son personas a las cuales tú puedas apelar al hecho de decirle, oye, arrepiéntanse. Oye, lo que están haciendo está mal. Porque al momento que tú le dices que está mal, ellos van a decir, no, la gracia dice que está bien. Entonces, tratar con ellos es muy complejo. Por eso es que Judas, en su carta, no va a tratar con ellos. Judas va a tratar con la iglesia. Judas va a tratar con aquellos que pueden entrar en razón. Judas va a tratar con aquellos que pueden tomar, ¿no es cierto?, una posición de luchar con ardor por la fe. Judas se va a poner en una posición de gente que se pueda dar cuenta de que hay personas que están haciendo daño. Judas va a hablarle a las personas que sí pueden reaccionar. Pero aquellos que han transformado en libertinaje la gracia de Dios, no podemos hacer nada con ellos. Es muy difícil. Son desvergonzados. Niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Y esa parte quiero que se les quede, por favor, en sus mentes, porque vamos a tratar un poquito más adelante. ¿Quiénes son estos individuos que se han infiltrado en la iglesia? Tenemos una cualidad respecto a estos individuos a partir del hecho de que hayan cambiado la gracia en libertinaje. Son antinomistas, es decir, son personas sin ley, anti-ley. No les importa nada, pueden hacer lo que bien les parece. La definición de la gracia está en total desacuerdo con los parámetros bíblicos. La definición de la gracia tiene que ver con una definición propia de la gracia que ellos han tenido. La gracia les ha hecho libres de las prescripciones de la ley. Eso dicen ellos. Por lo tanto, como nos ha hecho libres de las prescripciones de la ley, podemos hacer lo que queramos. Pues, de alguna manera dicen lo que dice ahí en la diapositiva. La gracia es suprema, puede perdonar cualquier pecado. Cuanto más se peque, más oportunidades se le da a la gracia para sobreabundar. Y se toman de Pablo, por decirlo de alguna manera, en Romanos, para hablar de esto. Para decir que mientras más peco, mayor gracia. Por lo tanto, no hay nada malo en pecar. Y cuando veamos esta idea de lo malo, vamos a darnos cuenta de qué tipo de personas son estos. Judas, versículo 4, versículo 7, versículo 10, versículos 12 y otros versículos van a estar hablando de este libertinaje, de estos desvergonzados, de estas personas que tienen instintos animales, de estos corrompidos. Por lo tanto, son personas muy difíciles, muy difíciles. ¿Quiénes son estos individuos que se han infiltrado? Posiblemente sean gnósticos. Y hice aquí este pequeño diagrama para poder explicar un poco el pensamiento de los gnósticos. Lo quise hacer un poco chistoso, porque cuando lo hice estaba chistoso. ¿Cuál es el pensamiento gnóstico? Principalmente ellos tienen un pensamiento dualista. El pensamiento dualista se va a ver en qué? Se va a ver en el hecho de que vamos a encontrar que ellos van a hablar que hay dos cosas. La materia, esa es una cosa. La otra cosa es el espíritu. Materia y espíritu. Así está compuesta, ¿no es cierto?, toda la existencia desde un principio. De materia y de espíritu.
Ahora, la materia es completamente mala, ¿sí? Completamente mala. Mientras que el espíritu es completamente bueno. Ahora, ellos a partir de esto van a sacar una cantidad de enseñanzas locas que, que incluso es mucho más de lo que vamos a ver aquí en este diagrama, pero ellos van a enseñar cosas como esta. Por ejemplo, van a explicar cómo es que se creó el mundo, el universo, la creación. ¿Cómo es que resultó la creación? En primer lugar, la creación se creó a partir de la materia. Pero, como Dios, por decirlo así, es espíritu, ¿no es cierto? Y es completamente bueno, no puede tener relación con la materia que es completamente mala. Entonces, lo que llega a ser Dios, que es completamente bueno, es que va a provocar eones, o para entenderlo mucho mejor, emanaciones de sí mismo. O sea, de sí mismo van a llamar, estos mismos gnósticos, van a resultar emanaciones, van a salir, por decirlo así, como después ellos lo catalogan, pequeños dioses de Dios, por decirlo así. Entonces, cada uno de estos eones o estas emanaciones, mientras más cerca estén del Espíritu, que es completamente bueno, más conocimiento tendrán de Dios y más buenos serán. Pero mientras más lejos estén del Espíritu, que es completamente bueno, más cerca de la materia estarán, más malos serán y más aptos serán para poder crear. Entonces, como puse aquí en estas caritas interesantes, el primer eón, que por lo demás es una gran sucesión de eones o emanaciones, va a resultar ser alguien que es muy bueno, con mucho conocimiento de Dios, y por lo tanto no está capacitado para crear. La siguiente emanación va a estar también cercana todavía al espíritu, todavía va a ser considerado como bueno, cercano a Dios aún, muy lejos de la materia, que por lo tanto no puede tener la capacidad de crear. Por lo tanto, así nos vamos a ver en una cantidad de grandes sucesiones y sucesiones de emanaciones y de eones resultantes del espíritu bueno, hasta que se acerque, ¿no es cierto?, al más malo de todos, por decirlo así, el más cercano a la materia, el más capacitado para poder crear el mundo. Por lo tanto, de aquí va a surgir una gran cantidad de cosas. En primer lugar, va a surgir lo siguiente. Primero, para los gnósticos, Jesucristo, ¿quién va a ser? Jesucristo va a ser el primer eón o la primera emanación. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que cuando Judas dice que estas personas niegan a Jesucristo, a nuestro único y soberano Señor, ¿por qué lo niegan? Porque simplemente van a dar a entender a partir de sus enseñanzas, desde su cosmología, del universo, ¿no es cierto?, de la materia, de todo lo que en un principio era, de que este primer eón, que para ellos es Jesucristo, es completamente lejano de Dios. Nosotros entendemos a partir de la Escritura que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es parte de la Trinidad, por ejemplo, si lo vemos en un estudio profundo, pero que Él es parte de la deidad, pero no está fuera de la deidad. Cuando nosotros hablamos de eones o emanaciones, estamos hablando de ¿qué? De pequeños dioses, por decirlo así, pero que están siempre cada vez más lejanos de Dios. Entonces, para ellos Jesucristo, ¿qué va a ser? Va a ser el primer eón. Fuera de Dios, bueno, pero no completamente bueno, sabe mucho de Dios, pero no sabe todo de Dios. Y aquí nos encontramos con un gran conflicto. ¿Cómo entender este conflicto? ¿Cómo poder entender a esta gente? Bueno, estas cosas se estaban enseñando. Bien, a partir de esto, más adelante en el desarrollo de la cosmología gnóstica, del pensamiento gnóstico, va a resultar que algunos van a identificar y van a catalogar y dividir a estas emanaciones, en primer lugar, a la más mala, ¿no es cierto?, la que creó,
la van a identificar como el Dios del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los gnósticos van a considerar que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, es un Dios cruel, es un Dios que se concentra en la destrucción, en el juicio, en el fuego, se va a concentrar en todo aquello. Entonces es malo. Entonces van a identificar simplemente a que tenemos dos dioses. El Dios del Antiguo Testamento es la última emanación o el último eón que creó, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros conocemos. Mientras tanto que el Dios del Nuevo Testamento va a ser este espíritu, profundamente bueno, amable, benevolente, lleno de gracia, lleno de amor, como lo vemos en el Nuevo Testamento. Entonces van a dividirnos, por decirlo así, las escrituras, y van a transformarnos completamente a Dios y mostrarnos que hay dos dioses, uno malo, muy lejos del Dios bueno, que creó a partir de la materia, que es mala. Por lo tanto, cuando por ejemplo ellos vean textos en los cuales Dios va a enjuiciar, por ejemplo, a personas profundamente pecadoras o naciones profundamente pecadoras, que han dejado fuera completamente la gracia, las advertencias de Dios, van a tomar a aquellas naciones o aquellos personajes que han sido enjuiciados por Dios, los van a tomar como los verdaderos héroes de la fe. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, todas esas personas perseguidas por Dios, enjuiciadas por Dios, realmente fueron perseguidas por el Dios malo del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Todo el comportamiento que tenga que ver pecaminosamente hablando, ellos lo van a justificar a partir de esto. Complejo, bastante complejo. Bien, y obviamente van a identificar al Dios del Nuevo Testamento con todas las obras buenas. Ahora, hay otra cosa que hablan estos tipos, o que hablaban. Posiblemente salga otro por ahí que lo hable. Ellos van a catalogar a tipos de personas respecto al conocimiento de Dios. Por ejemplo, entendemos que el mundo fue creado y del mundo salió, ¿no es cierto?, el ser humano, hombre y mujer, ambos, ¿no es cierto? Bien, ellos van a dividir por clase, por decirlo así, quiénes son los que están más cerca del conocimiento de Dios y quiénes son los que están más lejos del conocimiento de Dios. A los que están más cerca del conocimiento de Dios les va a llamar los Sigikoi. Los Sigikoi son simplemente personas que simplemente se mueven por la psique, por su pensamiento, ¿no es cierto? Son personas comunes y corrientes y silvestres. Son personas que no tienen un conocimiento de Dios. Es muy bajo, muy vasto. Son personas que no pueden acudir, ¿no es cierto?, al hecho de ser personas cercanas a Dios. Pero también van a existir los neumaticoi. Y los neumaticoi, ¿quiénes van a ser? Van a ser, como puse ahí en el diagrama, casi como Superman. Van a ser personas que van a estar tan cerca de Dios, completamente bueno, que se van a considerar como personas que tienen un conocimiento mayor de las cosas. Por lo tanto, esto va a justificar para nosotros, en nuestro estudio, el hecho de que va a hablar más adelante en la carta, de que ellos causan divisiones. En los versos más adelante, que vamos a estudiar en las siguientes clases, va a hablar de que estos sujetos son causantes de divisiones. Y claro que sí, porque ellos van a dividir la iglesia. Acá están los Sigikoi, las personas comunes y corrientes, pero aquí estamos los Neumaticoi, las personas con un conocimiento espiritual mayor. Es tan grande este conocimiento espiritual mayor que ellos tienen, que incluso algunos de ellos se van a considerar mayores que el primer eón, del cual ellos consideran que es Jesucristo. No sé si a partir de este diagrama se logra entender un poco el pensamiento de estas personas. Cuando vemos que Judas está hablando de personas que son de completo libertinaje, cambiaron la gracia, ¿no es cierto? Consideran a Jesucristo no como el único Señor, ¿no es cierto?
Bueno, cuando entendemos este diagrama, el diagrama nos va a decir por qué piensan eso. ¿Por qué piensan que Jesucristo no es el único Señor? Porque simplemente es un león más. Simplemente león más cercano. ¿Por qué razón han cambiado en libertinaje? Porque simplemente ellos ven lo siguiente: la materia es mala. Por lo tanto, nosotros podemos pecar todo lo que sea porque es mala, no es considerada por Dios, está lejos de Dios. Mientras más nosotros pequemos, mayor es la gracia de este Dios que nos permite acercarnos a Él. Y van a ver las divisiones, ¿no es cierto?, en la iglesia. Bueno, es complejo. Hay mucho más que esto. Pero Judas está hablando de personas completamente complejas. Por eso es que su carta va a aludir a la iglesia, a los llamados, a los que han sido invitados por Dios. Sé que me pasaron la hora, me queda todavía un poquito, pero ya voy a terminar. Los ejemplos de condenación. ¿Se acuerda que hace poco vimos que esta idea de que han sido condenados, señalados para condenación, está en un sentido de que ya se ha escrito ejemplos sobre ellos? ¿Cuáles son los ejemplos de condenación que nosotros vamos a estar viendo? Bien, el texto va a decir así de Judas: aunque ustedes ya saben muy bien todo esto. Esto que escribe Judas es para darle un poco de responsabilidad, la verdad de las cosas. Está diciendo, ustedes tienen que saber esto. Yo confío que ustedes ya lo saben, pero quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. ¡Wow! El primer ejemplo de condenación de Judas lo relacionamos, o lo relaciona él, en el pasaje de Números capítulo 13 y 14. ¿De qué nos va a hablar ese pasaje? Es de la historia que nos habla, ¿no es cierto?, de estas personas que fueron a espiar la tierra, ¿no es cierto?, y estaban todos asustados por lo que encontraron en la tierra, pero también se va a recalcar la fe de Josué y Caleb, que dice, vamos nomás, la tierra puede ser de nosotros, la podemos lograr, el Señor lo ha dicho, etc. Se va a ver, ¿no es cierto?, dos campos, por decirlo así. Uno de los espías con muy poca fe, con muy falta la obediencia a Dios, y Josué y Caleb, que van a mostrar fe y obediencia a Dios. Y va a haber una sentencia, ¿no es cierto?, que va a dejar fuera a Josué y Caleb y va a considerar a todos los mayores de 20 años para que no entren en la tierra prometida, sino que vagaran por el desierto hasta morir. ¿Por qué? Porque faltaron a la fe, porque desobedecieron a Dios, porque no confiaron en el hecho de que haber ido a espiar, y a pesar de lo que vieron ahí, no consideraron el hecho del Dios que está con ellos, que por lo demás es Dios, que les mostró claro ejemplo en la misma liberación del pueblo. ¿Refleja este ejemplo del Antiguo Testamento el fracaso de los neumaticoi? La verdad es que sí. Eso es lo que quiere mostrar Judas. Judas nos quiere mostrar simplemente que no importa cuánto nosotros nos consideremos pueblo de Dios, Judas nos está diciendo, la Biblia, las Escrituras, el Antiguo Testamento, nos ha dado ejemplo de que no importa cuánto permanezcamos o seamos parte del pueblo de Dios, o cuánto conozcamos de Él, o si somos neumaticoi o si somos sigicoi, no importa eso. Lo que Judas está diciendo es que si tú desobedeces, si tú no tienes fe, ya tenemos claro ese ejemplo de que hay condenación. Entonces está diciendo, estas personas, simplemente ya se ha hablado de ellos, ya se ha dado ejemplo de ellos simplemente van a ser condenados. El segundo ejemplo es el siguiente, dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Lo que va a ocupar aquí Judas es el primer texto apócrifo de Primera de Enoc, capítulo 10 y capítulo 12. En el capítulo 10 va a ocupar del verso 4 al 6 y va a decir cosas así. Y además el Señor le dijo a Rafael, encadena a Asael de pies y manos, arrójalos en las tinieblas, abre el desierto que está en duda él y arrójalo en él.
bota sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tiniebla, déjalo ahí eternamente sin que pueda ver la luz, y en el gran día del juicio que sea arrojado al fuego. En el capítulo 12 de Primera de Nob va a decir, no escriba de justicia, vea a los vigilantes del cielo, a los ángeles, ¿no?, que han abandonado las alturas del cielo, el eterno lugar santo, que se han contaminado con las mujeres haciendo como hacen los hijos de los hombres, y han tomado mujeres y han forjado una gran obra de corrupción sobre la tierra, y hazles saber que no habrá para ellos paz ni redención de su pecado. ¿Cuál es el conflicto aquí? Bien, para nosotros es extraño. No hay texto, carta, epístola en el Nuevo Testamento que ocupe textos como apócrifos como esto. Vamos a encontrar en Pablo que va a ocupar de repente algún poema de algún autor griego conocido, va a ocupar por ahí algún himno, pero nunca va a ocupar un texto apócrifo. Judas nos va a llamar la atención por esto. La curiosidad, como yo decía en un principio, está ocupando un texto apócrifo. Ahora, tenemos que entender que en el tiempo de Judas no tenemos el canon formado. No hay canon formado. Las cartas que eran de Pablo, de Pedro, de Juan, estaban circulando por todas partes. Algunos las consideraban parte esencial de la enseñanza apostólica. Obviamente el Antiguo Testamento seguía siendo parte de la enseñanza para la iglesia, pero no había algo ordenado. ¿Cuáles eran las que sí se consideraban o no se consideraban? Además de el libro de Enoc, vamos a encontrar que la tradición judía respecto a los ángeles es tremenda, tremenda. Hay una cantidad de ángeles, de nombre de ángeles, ángeles para ciudades, tradición judía. Y Enoc es parte de esta tradición judía. Por lo tanto, son textos que se leían en ese tiempo, pero que no están pretendiendo para nosotros qué malo que lo usó Judas. Por eso no debemos considerarlo. No, porque simplemente Judas está tomando el texto para ilustrar algo. ¿Y cuál es la ilustración? Simplemente la destrucción, simplemente la condenación. Está tratando lo mismo que el ejemplo anterior. Los desobedientes, los que no han aplicado la fe que Dios ha demandado, los que no han confiado y aferrado en Dios van a ser condenados. Eso está diciendo Judas, de acuerdo al primer ejemplo. De acuerdo al segundo ejemplo, ¿qué está diciendo? Estas personas han sido condenadas, al igual que estos ángeles, que por lo demás esto es profundamente de Enoc. En la Biblia no vamos a encontrar esta interpretación respecto de ángeles que desobedecieron a Dios y se fueron, ¿no es cierto?, a acostar con mujeres de la tierra y tuvieron una gran descendencia. Es parte de una teoría de Génesis capítulo 6 para tratar de explicarlo, pero no es la mejor teoría para explicar ese capítulo. Sin embargo, lo que está queriendo decir, fuera de todo lo que está aquí extraño diciendo Judas, lo que está queriendo decir, esta gente ha sido condenada y está siendo preparada para juicio. Eso está diciendo. ¡Wow! Tremendo. Imagínense la cara de los neumaticoi escuchando esto, leyendo esto. ¿Está Judas tratando de decir que el fracaso de ellos está pronto a ocurrir? Sí. Está diciéndole simplemente, ustedes podrán considerarse muy cercanos a la deidad, pero eso les está provocando su propia condenación. Y en tercer lugar y final, va a decir así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento, al sufrir el castigo de un fuego eterno, por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Lo que va a hacer aquí Judas es que va a tomar el ejemplo de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto?, y sus vecinas ciudades, para poder tratar un tema que se va a relatar en Génesis capítulo 19, donde Lot, ¿no es cierto?, encuentra a estos mensajeros de Dios y los lleva a su casa, y al estar en su casa, dice el texto de Génesis, todos los hombres de la ciudad de Sodoma y Gomorra, desde el más chico al más grande, se quieren acercar a conocer a estos mensajeros. Y Lot hace algo muy, muy horrible, muy desagradable, que es que muy pocos toman en
en el texto el hecho de que Lot ofrece sus hijas a cambio de salvar a estos mensajeros. Hay algo para comentar muy profundamente, no es algo nada positivo en Lot. Sin embargo, Judas no pretende tratar toda la historia. Judas simplemente está tratando un asunto que tiene que ver con cuestiones sexuales, que tiene que ver con prácticas sexuales. Lo que está diciendo, así también Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Las ciudades vecinas son puestas como escarmiento. ¿Por qué como escarmiento? Sodoma y Gomorra va a ser ejemplo en toda la Biblia. En todo el Nuevo Testamento vamos a encontrar ejemplos de Sodoma y Gomorra. Jesús lo aplicó muchas veces para tratar, por ejemplo, a pueblos que no oían su mensaje, diciendo que Sodoma y Gomorra iba a tener un castigo mucho menor que el que iba a tener esta ciudad que no escuchó su mensaje. Sin embargo, Judas lo quiere aplicar a ese episodio específico del hecho de que estos ciudadanos de Sodoma y Gomorra querían violar, por decirlo así, o conocer en aspectos sexuales a estos mensajeros. Ahora, cuando nosotros vemos en la Biblia el sentido de prácticas sexuales, siempre va a estar en un sentido de cuestiones paganas, idolátricas, como ofrecidas a dioses, por decirlo así. Por lo tanto, quiero destacar una cosa muy importante en esto. Porque la Biblia no nos va a hablar únicamente de que el pecado de Sodoma y Gomorra es esto. No. La Biblia nos va a hablar, por ejemplo, en Jeremías capítulo 23, en Ezequiel capítulo 16, que el pecado de Sodoma y Gomorra era mucho mayor que solamente la inmoralidad sexual o prácticas sexuales que no se permitían, por ejemplo, o prácticas sexuales no adecuadas, o violaciones en este caso, como los muestra Génesis, sino que va a destacar, por ejemplo, las mentiras, nos va a destacar el apoyo a la delincuencia, nos va a destacar soberbia, nos va a destacar la gula, nos va a destacar la apatía, la indiferencia hacia el pobre y el indigente, nos va a destacar la superioridad sobre otros. Es decir, lo que está haciendo Judas simplemente es lo siguiente, es decir, estas personas que han transformado en libertinaje, que se han camuflado, van a recibir juicio como estas ciudades que tenemos nosotros como escarmiento, ¿no es cierto?, castigados por el fuego, porque practican comportamientos sexuales no permitidos. Sin embargo, quiero destacar una cosa. Posiblemente nosotros pensemos y digamos, estamos hablando de homosexualidad. No. Yo, y lo quiero dejar como yo, el texto no está considerando, según yo, la homosexualidad. ¿Por qué? Porque lo que está tratando Judas es específicamente prácticas sexuales. Y las prácticas sexuales tenemos que entenderlas propiamente tal como prácticas sexuales. Y las prácticas sexuales las puede cometer cualquier sujeto, sea cual sea su condición sexual, sea cual sea su opción sexual. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, casos de inmoralidad sexual en un matrimonio heterosexual. ¡Wow! Interesante. Sí, ocurre. Y eso, queridos hermanos y hermanas, eso es inmoralidad sexual. Esas son prácticas sexuales que no agradan a Dios. Bien, estos neumaticois, estos gnósticos, estos falsos maestros, practican entre ellos este tipo de prácticas, violaciones, etcétera, un sinfín de cosas, que simplemente van a querer ahondar en el hecho de que ellos consideran el pecado como muy malo, que es de la materia, pertenece al Dios malo, ellos pertenecen al Dios bueno, están tan cerca de Dios que mientras más pequen, más gracia de Dios alcanzan. ¿Se entiende la idea? Ese es el fin, esa es la intención que tiene Judas al tratar el tema de Sodoma y Gomorra. Simplemente hablar del comportamiento de los falsos maestros. Muy fuerte por lo demás. Pero lo que está queriendo decir con estos ejemplos
Y lo que nos está invitando a nosotros es a no concentrarnos en las ilustraciones, sino que a entender qué está queriendo decir. Y lo que está queriendo decir es muy simple. Es, de ellos ya se ha escrito. La Biblia nos ha dado ejemplo de personas como ellos. Van a ser condenados. Y por tanto le dice a la iglesia, ¿qué es lo que le dice? Es muy interesante. Dice, yo sé que ustedes saben esto, le dice. Pero les recuerdo, les refresco la memoria, para que recuerden que estas personas ya han sido condenadas. Bien, llegamos al versículo 7. Si tiene pregunta, les prometo y trataré de responderlas en la otra clase. Nos pasamos en alto tiempo. Espero que haya sido interesante para usted la clase del día de hoy. Para mí pasó muy rápido porque está muy interesante. Esto da para más. Si pudiéramos profundizar aún más en los gnósticos, nos daría incluso a entender mucho más por qué han cambiado la gracia en libertinaje, por qué dividen, por qué son blasfemos, etc. La siguiente clase vamos a ver desde el verso 8 al 16 y vamos a estar ahondando, ¿no es cierto?, en qué es lo que nos está queriendo decir Judas para poder entender la carta. Espero, ¿no es cierto?, que en el esfuerzo que estoy tratando de hacer, que hayan podido captar el hecho de que lo que Judas está tratando de decir no solamente es para tratar el tema de los falsos maestros, sino que también tratar la posición que la iglesia tiene frente a esto. Así que el Señor les bendiga, nos vemos el siguiente martes, siga conectado a todas las actividades de la iglesia, está invitado a participar en cada una de ellas, los días jueves, los días viernes, sábado y los días domingo. Está invitado a compartir, hospitalariamente invitado por el Señor a ser parte de esta fe maravillosa que compartimos. Así que el Señor les bendiga, nos vemos, chao.